este caso de Fernando Farías Laguna, que es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México por una causa de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, creo que puede destapar la cloaca, puede ser importante en este caso de Huachicol, tanto que se está hablando ahora de Huachicol por Ernesto Rufo Apple, por el propio Cabeza de Vaca que ha estado hablando también del tema. Mi querido Pepe Rebeles, por donde le quieras entrar, maestro. Bueno, parece que es una acusación relevante, ya formal, contra Fernando Farías Laguna, el contraalmirante, porque se ve mencionado mucho tiempo, no solo a él, sino a otros mandos de la Marina como partícipes del negocio del huachicol. Finalmente aterriza esto en una orden de aprehensión, una traída desde Argentina, donde se fue a refugiar Farías Laguna, de tal manera que pueden aclararse muchas cosas de cómo operaba toda esta red, como tú dices con toda claridad, ¿no? De que involucraba también en su momento ha involucrado también al exgobernador Rufo Apple en Baja California. Entonces todo esto hace que el tema del huachicol se convierta en algo tan importante, tan relevante como pues el propio narcotráfico, porque aquí se trata del tráfico de combustible, del paso a través de la frontera de combustible de manera ilegal, en el caso de Rufo, por ejemplo, que reportaba mucho menos cantidad, menos del 10% de lo que realmente estaba transportando, con lo cual causó daño al erario por más de 4,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una cadena de complicidades, pues porque ahí las aduanas tendrían que ver también en la no revisión correcta y detallada de lo que transportaban los tanques desde los Estados Unidos hacia México, ¿no? Contrabando de combustible. Esto creo que va a llevar a investigaciones de más profundidad, sobre todo porque está el propósito del gobierno de hacerlo. No importa que haya ocurrido en este o en el sexenio anterior, eh, que me parece muy adecuado porque no hay una intención de encubrimiento de cómo se operaba ese negocio que afecta a la economía mexicana. Y entonces, el hecho de que se investigue si ocurrió en los gobiernos de la 4T, pues también hay que investigarlo. No quiere decir que sean puros y, y totalmente libres de corrupción. También hay este tipo de movimientos internacionales que hacen que el gobierno mexicano pues sufra en su economía y además pues tenga esta impunidad en la comisión de este tipo de delitos. Me gustaría un poco distraerla, nada más para hacer un par de aclaraciones respecto de lo que preguntaba el licenciado César, con respecto a la presunta eh, captura no presunta, la captura que hubo de Fidel Castro y después del Che, no hubo la intervención personal de Fernando Gutiérrez Barros. Fernando Gutiérrez Barros fue convertido en una especie de leyenda por parte de mucha gente diciendo que él había preparado un operativo para capturarlos. No es cierto, todo fue totalmente casual y en otro lugar de donde se quiere ubicar esta captura. Ya cuando estuvieron presos tanto Fidel como el Che Guevara, él, vamos a decir que se comportó de manera muy amable, incluso hizo un reporte por escrito que está en los archivos de la DFS, en donde dice que realmente estaban luchando contra la dictadura de Batista, que se vinieron a México porque pues dónde iban a entrenar, ¿no?
después de que había sido liberado Fidel, por ejemplo, pues de la cárcel tras el asalto al cuartel Moncada en el 53, pero llegó a México en 1955, y cómo se conocieron aquí él y Ernesto Che Guevara, que no se conocieron en México, en la casa en Paran 46, ahí en la Tabacalera. Entonces sí Gutiérrez Barrios era el líder de la defensa, porque formó parte de una generación de 11 elementos del heroico colegio militar, en donde todos ellos fueron formados, y el presidente Miguel Alemán tomó a toda esa generación y la convirtió en esta policía, pues que en esa época era secreta, ¿no? La Dirección Federal de Seguridad. Y en efecto, Fidel y el Che fueron de alguna manera después favorecidos por el propio Gutiérrez Barrios, pero ya estando capturados. Él no tuvo nada que ver con la captura. Y fueron haciéndose amigos, y Gutiérrez Barrios, con el cambio, con el tiempo, fue cambiando de opinión respecto de la estatura, del tipo de persona que eran estos revolucionarios cubanos, que no querían hacer nada contra México, pero que tenían pues muchas casas de seguridad. Por supuesto que tenían armas, aunque él disminuye la importancia del arsenal que realmente tenían, porque les surtía todas estas armas, incluso armas largas y con miras telescópicas, don Antonio del Conde, dueño de una armería que estaba ahí en las calles de Revillagigedo, pero él minimiza la posibilidad del armamento, y también minimiza vamos a decir, la interferencia de los cubanos con el gobierno mexicano. También dice que no son comunistas, sino que son luchadores por la libertad de su país, en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. Y bueno, con toda esa empatía, vamos a decir, que fue logrando con las semanas y los días, terminó siendo realmente, como le decían, el policía caballero, el amigo de Fidel Castro. Fidel Castro y Gutiérrez Barrios fueron muy amigos, al grado de que cuando vino Fidel a visitar Tuxpan, de donde salió el buque Granma, que los llevó a Cuba para la revolución, pues el propio Fidel ensalzó la figura de Gutiérrez Barrios como representante de su gobierno, y que les había dado toda la oportunidad, incluso de salir libres hacia el destino que ellos tenían pensado, hacia el combate a la dictadura de Batista. Entonces, sí, era un personaje importante, pero no fue el hombre que detuvo a estas personas, aunque era también egresado, como todo el grupo que Alemán nombró como DFS, era también egresado del heroico colegio militar, ¿no? Entonces, pues nada más eso, es una aclaración para terminar de explicar un poco el asunto. Claro que sí, mi querido maestro Pepe Reveles. Querido César, el tema de Fernando Farías, que viajaría desde Argentina, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Fiscalía General de la República que dice que no hay indagatorias en torno a Andrés Manuel López Beltrán, y solo por no dejar, porque me gusta ser medio, pues no sé, masoquista, revisando lo que publica, nótese mi sarcasmo, Joaquín López Dóriga, ¿no? Digo, para que la cuña apriete. Dice Joaquín López Dóriga que salió de prisión en Nueva York Gerardo Mérida Sánchez, el general, ex general o general en retiro, el que fuera secretario de seguridad con Rubén Rocha Moya como gobernador en Sinaloa,
que sí salió de prisión, pero que sigue bajo custodia y que tiemblan en Palenque y Culiacán, dice Joaquín López Dóriga, porque va que vuela el general Mérida a convertirse en testigo protegido en Estados Unidos. Ahí te voy dejando unos temas, mi querido César. Mira, fíjate, Vicente, yo creo que le vamos a poner un poquito de sabor. Le agradezco a Paco de haberme querido picar con el comentario de Omar García Harfuch con López Dóriga. El día de hoy no le vamos a dar oportunidad a sus bots para que me tumben la transmisión, por eso lo estamos haciendo desde el celular. Pero ya hablando en serio, mira, yo sigo pensando, porque yo tengo un cliente en Argentina que está siendo requerido por el gobierno de México y existen mecanismos, ya que yo tengo de forma directa un convenio con ciertos abogados, un despacho de abogados en Argentina, en donde legalmente tú tienes la oportunidad de interponer lo que en México es un juicio de amparo en Argentina, y hasta que no se resolviera podría ser extraditado, en este caso el contraalmirante Farías Laguna. Pero me llama la atención el hecho porque significa que muy posiblemente él aceptó que se pudiese realizar la extradición a México. Aquí hay una situación que me parece un momento importante, mi querido Vicente. Sí, la Fiscalía General de la República, de acuerdo a la información que han estado dando, tiene conocimiento y hace el señalamiento de que él era el líder de esta red de contrabando de combustibles que conocemos como huachicol fiscal. Ya hay que ser muy claros, ¿no? Me parece que hay un hecho que es importante. Si es cierto que existe esta red de contrabando, que existe como tal, porque sí sabemos que existe una red de contrabando de combustibles que en México le conocemos como huachicol fiscal, en realidad es un problema que atañe única y exclusivamente a México en contubernio con empresas de los Estados Unidos. ¿En dónde es donde se convierte en un delito que es importante para el gobierno de los Estados Unidos? Y me parece que es importante entender esto. Si donde no se pagan los impuestos es en México, pero sí en Estados Unidos, porque si no se pagaran impuestos en los Estados Unidos, pues lo primero que tendrían que hacer sería ir por las empresas de los Estados Unidos que no pagaron impuestos. Esto para que veas cómo se ha utilizado un pretexto de un delito real que ha sucedido en México, como es el contrabando de combustibles, para tener injerencia en las investigaciones que están llevando a cabo. Pero con todo respeto, si señalan que el contraalmirante, para que entiendan, incluso su hermano, que era vicealmirante, tenía un grado superior dentro de la Armada de México, en la Secretaría de Marina, pues sería poco probable que una persona con un menor grado fuera el líder. Pero forzosamente van a tener que mandar llamar al almirante exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Es necesario y es obligatorio, porque dentro del escalafón militar, quien era el secretario de Marina, pues es el responsable, obviamente, de las órdenes y los mandos que ejecuten o lleven a cabo estos actos de corrupción. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros vamos a ver si realmente hay voluntad por parte de la Fiscalía General de la República, porque a diferencia de lo que sucede con los secretarios de la Defensa Nacional, que tienen un fuero de por vida, porque yo ya lo comenté en algún momento, todos los secretarios de la Defensa Nacional, derivado, ¿no?, en un decreto presidencial de Luis Echeverría para proteger a los secretarios de la Defensa, todos en el momento en que deberían de retirarse cuando dejan de ser secretarios de la Defensa Nacional, en realidad se convierten en asesores del alto mando, o sea, del secretario de la Defensa Nacional que entra a suplirlos. Y de forma inmediata eso les da un manto protector. Es como un fuero, porque los convierte en parte de la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y siguen siendo generales en el activo. Es una realidad que nadie puede ver. Lo mismo no sucede en la Secretaría de Marina. Entonces sí tendría la obligación Rafael Ojeda Durán de presentarse en estas acusaciones, imputaciones que hay en contra de los almirantes Farías Laguna. Y ahí es donde vamos a ver si realmente hay la voluntad por parte de la Fiscalía General de la República, porque el exsecretario de Marina forzosamente tiene responsabilidades por acción o por omisión. Y eso me parece que se podría convertir en un gran escándalo, ¿no? Incluso